Una izquierda, al menos en mi punto de partida, una izquierda, le llamo la izquierda responsable, es aquella que de alguna manera resuelve los grandes problemas de salud, de vivienda, de educación y del trabajo. Todos los gobiernos tienen sus cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas que no vamos. Pero, por ejemplo, en la izquierda responsable, lo que creo que vale la pena rescatar es que se puso a los trabajadores en su libertad constitucional de elección, en los sindicatos. ¿Qué tal? Bienvenidos a estas conversaciones de la Aurora, que son conversaciones para decidir con libertad, que hacemos el subdirector del periódico, Julián Andrade, y Pablo Iriarte, un servidor. Y esta vez tenemos el gusto de recibir aquí en la Aurora al maestro Tereso Medina, que desde el 24 de febrero es el líder, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Bienvenido, maestro. Qué gusto, Pablo, de que nos abras la puerta aquí. Igual, Julián, a la CTM. Sí, Y en lo particular y especial a tu amigo Tereso Medina. gracias. Gracias por Tereso, recibirnos. gracias. ¿Qué queda del CTM? El sindicalismo ha perdido fuerza, ya no es una opción para muchos trabajadores. ¿Qué pasa? Mira, Pablo, voy a pensar en voz alta Sí, en este tema, porque además, con esta pregunta, le definiste el reto que tiene la CTM. Primero, gracias por estar aquí o por abrirle la puerta a la organización más grande y más representativa aún todavía de mi país, que es la Confederación de Trabajadores de México. Número dos, ciertamente, a partir del 24 de febrero de este año, nuestra Casa Grande, la CTM, cumple o cumplió 90 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que estoy hablando contigo festejando el aniversario número 90 de la CTM Nacional. En ese tema, tú bien señalas qué sigue, para dónde vamos. Primero, a mí me parece que los actuales tiempos que estamos viviendo, en donde ya existe en la sociedad mexicana un ejercicio plural de pertenencias a partidos políticos, de pertenencias incluso a los sindicatos, existe una libertad constitucional, si hablamos del punto de vista del derecho laboral y de la Constitución General de la República. Bueno, pues existe la libertad de estar o no estar en un sindicato. Bueno, en los 90 años que tiene la Central Obrera, primero, el Comité Nacional que hoy represento, nacimos bajo el privilegio de la democracia sindical, es decir, ya no nacimos por dedazo. Nacimos con un modelo laboral en donde votó todo el padrón que integra la Confederación de Trabajadores de México. Y en ese sentido, tu amigo Tereso está ahorita con responsabilidad comentándote que en este tema hicimos un ejercicio de negociaciones, de cercanía con los líderes representativos de la Confederación, platicando con ellos, acercándonos, dándoles el tiempo necesario para primero poner en la mesa el interés superior de los trabajadores y de la CTM. Porque de nada hubiera servido, Pablo, estar aquí contigo, con Julián, con el público que nos está escuchando en este momento y diciéndote, sí, soy el secretario general de la Confederación porque así lo quisieron los sindicatos. Aquí lo más importante, Pablo, es que nos pusimos de acuerdo todos para poder construir una sola planilla. Y eso ya de sí te trae un ejercicio de negociaciones, de pensar que primero es la CTM, los trabajadores que están en la CTM, que son más de 6 millones de militantes, que hoy la CTM está en su seno, en sus afiliaciones, según el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En ese sentido, le ofrecemos a México, primero, la unidad nacional urgente de la CTM Nacional.
Segundo, participamos con una sola planilla. Y tercero, estuvimos de acuerdo todo el Comité Nacional, que encabezado por un servidor, de que ahora lo que sigue es trabajar en toda la República buscando el reencuentro con los trabajadores primero de la CTM y también en el ejercicio de la unidad nacional interna, también tu amigo Tereso Medina promueve la unidad nacional del sindicalismo mexicano, que ese es un gran reto, Julián. Qué bueno que señala eso, maestro. Dice usted que la CTM va al reencuentro de los trabajadores. Para que eso ocurriera, que ya lo describió usted muy bien con su llegada a la Secretaría General, tuvo que haber una lejanía. Y le pregunto lo siguiente, porque a veces no ponemos el foco con toda la atención en las organizaciones sindicales y en una confederación como la que usted encabeza. ¿Qué tan complejos han sido estos años? Es decir, si la CTM ha enfrentado momentos difíciles, situaciones muy complejas, no fue porque llegó la desgracia y nada más, sino porque han tenido que transitar en un panorama político muy complejo. ¿Cómo han sido estos últimos años para la que ha sido la Confederación de Trabajadores más importantes de México? Bueno, eso es una reflexión muy importante, Julián, porque lo que considero que le ha permitido a la CTM seguir con su presencia activa dentro del escenario político, económico, social de los países, es porque la CTM ha tenido, entre otras grandes virtudes, una de ellas, que es estudiar el momento en que vive y adecuar los momentos de la Confederación para los presentes que le ha tocado vivir con distintos gobiernos. Tú y yo sabemos, igual que Pablo, que la alternancia de nuestro país no empezó en el 2018, empezó desde antes. Y desde antes, después del PRI, hemos tenido ahorita por lo menos 2 partidos en el gobierno federal en la alternancia. Uno que fue a la derecha y otro que se fue a la extrema izquierda. Los 2 extremos, a mí me parece, Julián, le dañan al país. Los 2 extremos. Sí. Tan delicado es irse a la extrema derecha como tan delicado es irse a la extrema izquierda. ¿Por qué ves a como mi izquierda? Voy por allá, voy para allá, porque te voy a definir qué pienso de la izquierda. Primero, para terminar la cita. Sí. Y entonces lo que creo que la CTM ha visto, para bien del país y para bien de los trabajadores y de la sociedad, es que la CTM ha hecho alianzas de colaboración institucional con lo que le conviene a México y con lo que le conviene a los trabajadores. Y creo que en medio de la polarización, izquierdas o derechas, en medio está el progreso, está la decencia. Y ahí, Pablo, justo quería llegar con tu pregunta. La CTM, si le preguntas, a ver, ¿de qué lado está la CTM en materia del péndulo político? Yo te diría que la CTM nació en la izquierda, porque nacimos con Cárdenas, con el general Cárdenas. Yo te diría que el corazón lo tenemos los mexicanos en la izquierda y el mundo también. Ahí está en ese lado. Pero te diría también que una izquierda, al menos en mi punto de partida, una izquierda, le llamo la izquierda responsable, es aquella que de alguna manera resuelve los grandes problemas de salud, de vivienda, de educación y del trabajo. Eso para mí es la izquierda responsable. En ese progresismo está la Confederación de Trabajadores de México. En ese progresismo, después de 90 años, que es el quehacer de la ahora CTM en esta nueva era, está también el deber de trabajar defendiendo nuestro legado, Pablo. Nosotros vamos a defender el legado en el cual tenemos una gran riqueza de enseñanza de líderes. Por ejemplo, si nos ponemos a leer la biografía de un líder fundador como Lombardo Toledano, pues quisiéramos, la verdad, con esa biografía de ese gran sabio de México que era uno de los 7, aspirar por lo menos a convertirse en alumno de la vida, de la propuesta en su tiempo del maestro Lombardo Toledano, de cómo miraba él su México.
Si nos ponemos a ver la época fundacional de la CTM, después de el maestro Lombardo, la gran sabia, práctica y conocedora del que fue su secretario de organización de la Confederación, que fue nuestro inolvidable, aún todavía en los corazones de los setemistas de México, en el mío en lo particular, que fue don Fidel Velázquez Sánchez, que su deber fue crear, estructurar todas las federaciones estatales, municipales y sindicatos de base de la República como secretario de organización. Y si ves en ese capítulo, Pablo, Julián, en ese mismo capítulo fundacional, ¿en qué condiciones estaba viviendo nuestro país? Pues quiero decirte que nacimos producto de la Segunda Guerra Mundial de nuestro país, en donde justo está clara la alianza de colaboración con los gobiernos como el de Cárdenas para defender la soberanía del país. En ese mismo periodo se dio la expropiación petrolera que estaba en manos de extranjeros. En ese mismo periodo nacieron los maestros. En ese mismo periodo se dio inicio a la industrialización de México después de Cárdenas, con Manuel Ávila Camacho, y en ese mismo periodo, en esa transición, también con Manuel Ávila Camacho, fue la CTM la que hizo el primer pacto obrero industrial de nuestro país. Entonces, en la hora presente, recuperando nuestro legado en nuestro trabajo, hoy la CTM firma en su deseo de hacer alianzas de colaboración institucional con los gobiernos democráticamente electos por la sociedad. Porque hoy tenemos un partido en el gobierno, mañana la sociedad puede elegir otro partido en el gobierno. Y es lo que hoy la CTM tiene que Maestro, pero incluir. no me ha contestado la pregunta. ¿Por qué ves al actual gobierno como de extrema izquierda cuando yo veo que se reúne periódicamente con los liderazgos patronales, con los grandes inversionistas, y no he visto imágenes del liderazgo de la CTM con quien preside la República? Mira, si podemos analizarlo, yo lo que creo que tenemos que revisar es la izquierda populista, así con todas sus letras, y dejarlo en la izquierda responsable. Por ejemplo, todos los gobiernos tienen sus cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas que no vamos. Pero, por ejemplo, en la izquierda responsable, lo que creo que vale la pena rescatar es que se puso a los trabajadores en su libertad constitucional de elección, en los sindicatos, en donde en esa libertad constitucional de elección que se llama la democratización del país en materia sindical, en esa inclusive la CTM la impulsó por propio derecho. Yo en mi tarea política como senador de la República se impulsó la reforma constitucional del 123 en el 2017, 100 años después. Bueno, pero también igual rescatable en la izquierda el tema reciente de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Por qué? Porque la OCDE decía, Pablo, y dice que mi país es uno de los pocos países que más horas se trabaja en el mundo. Es decir, traíamos trabajando cerca de, o un poquito más de 2.700 horas. Y consultando con los trabajadores, ellos decían y dicen que necesitaban más tiempo para su familia, necesitaban más tiempo para la salud. Entonces, temas como este que estoy hablando, Pablo, bienvenido. También rescatable las auténticas negociaciones colectivas, que ahora son aprobadas, a diferencia de antes, rescatable, con el voto personal, libre, secreto y directo. Rescatable la elección de las mesas directivas, que también, igual que las negociaciones, se hace con el voto libertario de los trabajadores. Y rescatable también la firma de los contratos colectivos, porque ahora ni las elecciones de mesas directivas, ni las negociaciones colectivas de los contratos, ni las firmas de nuevos contratos, entre otros, se harán a espaldas de los trabajadores. En pocas palabras, yo aplaudo que mi país haya dado un paso adelante en materia sindical
eliminando todos los contratos de protección. Ahora, todos los líderes que estamos en este momento actuando en nuestro país, independientemente del sindicato, federación o confederación que representamos, tiene que ser avalado por los trabajadores, porque el proteccionismo de los contratos que se hacían antes, se dice a espaldas de los trabajadores, o las negociaciones a espaldas de los trabajadores, o las elecciones de mesas directivas a espaldas de los trabajadores, esa fue, ya lo es, una etapa rebasada y concluida en nuestro país. Pero, maestro, la democratización sindical, en efecto, es uno de los grandes avances, pero está muy ligada también al Tratado de Libre Comercio, es decir, acuerdos que se hicieron para justamente que los sindicatos tuvieran los niveles de libertad necesarios, también impulsado por las organizaciones sindicales de Estados Unidos y de Canadá. ¿Sí cree que si ya no hay, si un día ya no hay tratado, los que ahora nos gobiernan, les va a seguir gustando la libertad sindical? Mira, este es un tema también de actualidad muy, muy, muy importante. Yo te puedo dar mi opinión en términos de consultoría, en términos de experiencia, en términos de mis relaciones. Lo primero, el TEMEC se firmó, cosa que está por concluir, o ya concluyó porque ya se abrió una nueva etapa, entre Estados Unidos, el Canadá y México. Y nosotros, con TEMEC o sin él, yo te puedo decir que somos socios comerciales que nos necesitamos. Nos necesita Estados Unidos y México también necesita a los Estados Unidos o necesita al Canadá. Pero también te puedo comentar que hay más de 55 acuerdos comerciales que México tiene en el mundo. Hoy tenemos una gran oportunidad. Entonces, lo que yo considero es que el TEMEC debe de renegociarse de manera responsable, en donde ningún país le imponga ni condicione la agenda laboral a otro país. Que en la agenda nos respetemos el derecho de la autodeterminación, por un lado, y por otro lado, que nos respetemos la soberanía nacional, laboral, si lo queremos puntualizar, porque hay otros temas en el tintero que esos mejor los respetamos, pero hablo de la soberanía laboral, en donde tengamos que entender que ahora también igual, vean a México, el resto del mundo, no solamente Estados Unidos y el Canadá, el resto del mundo, como un país que le ha apostado a la educación y al talento de nuestros trabajadores. Es decir, Julián, no habrá ninguna atracción de empleos a mi país en donde, como en el pasado, posiblemente, se decía, vente a México y aquí tenemos mano de obra barata. Claro. Ese concepto me parece que ya también debe formar parte de la historia de mi país. Ahora, lo que está en juego son las renegociaciones bilaterales o frente al mundo, en donde hagamos valer primero el talento de los trabajadores, la capacitación de los trabajadores y sobre todo también ligar todos estos temas a la competitividad y que esto represente mejores salarios para los trabajadores. Competitividad. México es uno de los países en el mundo donde más tiempo, más horas se trabajan, decía maestro, pero la productividad no se corresponde con las horas que se trabajan. Ahí está el reto, Pablo, precisamente lo que es competitividad ligado a la productividad. Sí, Y ahí está el gran papel de los sindicatos. a ver, Ahí está el gran papel porque aparte le agregaría un reto más, Pablo, a la competitividad y a la productividad, que es el reto de la robótica, el reto de la automatización en todo el sistema industrial de mi país. Y el sindicato debe, como lo planteaba hace unos días, debe crear estrategias, y en eso está la CTM, para poder cohabitar con los desarrollos de la inteligencia artificial y la robótica y no obstaculizar la misma. Yo lo comentaba recientemente
en una plática que me invitaron a expresar algunas experiencias, y les decía, bueno, sería muy buena noticia, y ahorita lo aprovecharía, sería una muy buena noticia que los sindicatos, como los sindicatos de la CTM, le solicitaran a cada centro laboral que existe en nuestro país planes de desarrollo. Porque, por ejemplo, nada más nos anuncian, Pablo, que va a entrar un robot y que van a liquidar al 100% a los trabajadores que lamentablemente ya no van a ser útiles por la entrada de este robot y que los van a liquidar al 100%. Sí, es correcto porque lo están cumpliendo con la ley. Pero si esto lo ponemos en la mesa como un reto o como una solicitud a la misma empresa, decir, dame tu plan de crecimiento, dame tu plan de desarrollo. Y vamos entonces a reeducar a este grupo de trabajadores para que manejen el robot. Vamos a reeducar a este grupo de trabajadores para insertarlos en otra área de componentes al mercado laboral. Vamos muy tarde, ¿no? Para todo. Vamos tarde, pero más tarde iríamos si no lo ponemos en la agenda urgente. Además, Pablo, en la 114 Conferencia Internacional de la OIT, el tema en el mundo son las plataformas digitales. El tema en el mundo es la robótica. Y el tema en el mundo es la futura agenda de los sindicatos frente a los nuevos retos que trae el futuro también del mundo del trabajo. Pero, maestro, qué bueno que entres justo en ese tema, porque le quiero preguntar desde su experiencia. Usted, como saben quienes nos ven, quienes nos leen, es un trabajador en todo el sentido de la palabra. Es decir, usted no empezó en escritorios, usted no empezó en la política, más allá de que la política haya acompañado su vida sindical, que es la que lo explica biográficamente. ¿Y qué le dice Tereso Medina de hoy al Tereso Medina que estaba en el trabajo duro, en la industria automotriz, ante estos retos? Es decir, ¿cómo lo puede ver un líder que sí ha estado apretando tuercas, hinchándose, pisando tierra en territorio? Mira, te voy a tratar de responder incluso ligando mi respuesta a lo que puede ser la nueva agenda de la CTM, hasta donde nos es posible, Pablo. Primero, tienes razón y lo digo con orgullo. Yo vengo de ser un trabajador de la fábrica, en los pequeños y grandes talleres de La Laguna. Incluso por formación, pues antes de tener el privilegio de ser abogado en derecho laboral, me formé en la carrera de técnico en mecánica automotriz en motores diésel y gasolina. Por formación, en los años 80, la migración que tuve como buen lagunero de Coahuila, de Torreón, Coahuila, fue irme a Saltillo porque fui el primer técnico contratado en la planta motores de General Motors en el 80. Y por vocación, como como ustedes lo pueden ver, pues yo conocí y nací adentro de un sindicato. Es decir, he ocupado hasta la tarea y la responsabilidad más modesta de un sindicato, hasta ir a una asamblea, hablar a nombre de los trabajadores, hasta ser comisionado de cualquiera de las responsabilidades, comisionado en la Comisión de Seguridad e Higiene, comisionado para negociar contratos, comisionado para el reparto de utilidades, en fin, todas las tareas que un obrero puede tener en su desarrollo. Y finalmente, también te lo comento, me siento totalmente, pues, digamos, humanamente agradecido, porque la última beca, que también igual toda mi formación la hice con becas públicas de gobierno, la última beca fue la que el inolvidable don Fidel Velázquez me otorgó y que por esa causa me trajo a México a estudiar aquí mi carrera, que me pagó mis estudios en una universidad que él creó y que la vamos a fortalecer, que se llama el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM. Con esto te puedo decir que estás hablando con un obrero formado académicamente, sí, con un obrero CTMista, sí, con un obrero que aprendió y trae en su ADN a la CTM, sí, y que por más de 40 años me he dedicado por mi tarea a conocer la República. Es más, sigo siendo alumno de la vida sindical permanentemente. Y como tal, ahora que tengo el privilegio
y la responsabilidad de hablar a nombre de la CTM en mi posición de secretario general y representando al Comité Ejecutivo Nacional a partir del 24 de febrero a la fecha, te comento, o les comento. No dejo de recordar al inolvidable don Fidel Velázquez, que tuve oportunidad de verlo, de tratarlo y de estrechar su mano. Y de don Fidel aprendí el trato que le daba a sus trabajadores. De don Fidel aprendí el saber escuchar a los líderes sindicales de la República. De don Fidel aprendí también el señorío que tenía para atender a los gobiernos distintos de la República. Él fue actor, por lo menos, de destapar a 10 u 11 presidentes de la República. Y desde joven aprendí a la serenidad, a la responsabilidad, y que antes de que suceda cualquier detalle de conflicto, primero pensemos en la CTM. Le aprendí a él a poner los intereses superiores de la CTM. Y finalizo con esa enseñanza. El humanismo de la CTM se lo aprendí a don Fidel y lo volví a ver después en mi líder, don Carlos Aceves del Olmo, que actualmente le deseo que tenga mucha salud y un saludo para él y su familia, en donde también le aprendí en observar, en atender, en escuchar y nunca, como luego dicen, salirnos de nuestras casillas. Y basado en eso, Julián, ahora te lo digo, trato de no improvisar, porque la CTM no merece improvisaciones. Trato de hablar con responsabilidad, porque nos están escuchando muchos trabajadores en este programa y familias también. Y cuando entonces nos propusimos de alguna manera unificar a la CTM, también sabíamos por qué. Y te puedo comentar que para venir aquí contigo, te puedo decir también a ti, Julia, que hoy los trabajadores, por estadística, por consulta, metí a consultoría a la opinión de los trabajadores de base, del ramo automotriz, de la metalmecánica, de los electrodomésticos, en fin, de los alimentos, de bebidas, en fin, de los distintos ramas de la industria, y diría yo de la industria del TEMEC. ¿Qué opinaban de su sindicato? 4 preguntas les hice. A ver. La primera, a quien corresponda le pregunté a un trabajador, si tú tuvieras oportunidad de hablar con el líder de la CTM, ¿qué le dirías? O con tu líder de un sindicato, o con tu líder de una federación, ¿qué le dirías? Y ellos me respondieron muchas cosas, pero una sola respuesta. Yo quiero ver que en la CTM o en mi sindicato o en la federación o confederación, ver que yo soy el más importante para ellos. Que nos pongan como su primera razón de ser. Ah, bueno, ese es el primer principio. Para la CTM, los trabajadores y sus familias serán su razón de ser, porque por ellos estamos aquí hablando. Segundo principio, dije, oye, ¿y qué más te encargas a la CTM? Ah, bueno, pues quiero que el sindicato sea una organización adecuada donde yo pueda acudir y encontrar una solución en mi entorno, a un problema en mi entorno familiar, no solamente en la fábrica, sino también en el entorno donde vivo. Quiero verlo también en el seguro social, cuando tenga un problema de salud, su servidor y mi familia. Quiero verlo también en la propuesta del Infonavit. Quiero verlo también como interlocutor con los distintos gobiernos para aprovechar las políticas públicas. Ese sindicato es el que deseo. Y ese es el líder que necesitamos. ¿Qué más? Digo, con la empresa. ¿Qué piensas de tu empresa? Y ellos me dijeron, la empresa es una institución que genera bienes y servicios, sin duda. Es un centro de negocios, sí, pero también es una institución en donde resolví mi problema del empleo. Ah, bueno, quiero ver a mi empresa, aparte de resolver mi problema del empleo, como un espacio más en donde yo me pueda desenvolver y pueda aspirar a superarme. Eso es lo que quiero también de mi empresa, porque además en mi empresa
junto con el sindicato y lo que gano como salario, eso también me sirve para ser buen padre de familia, o buen hermano, o buen ciudadano, o buen mexicano, y le agrego buen sindicalista. Tercer principio de la empresa. Dije, ahora sí, la última pregunta. ¿Y cómo quieres a tu sindicato y a tus líderes para poder lograr esta aspiración? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Lo quieres ver negociando o confrontando? Así. ¿Lo quieres ver en la confrontación o en la negociación? Ellos me encargan que asuma la tarea de la negociación y que deje hasta el último la confrontación. Y ellos me encargan y le encargan a todos sus líderes que tenemos 3 elementos para la negociación como herramientas fundamentales. La primera, que todo lo que hablemos y digamos sea dentro del marco del derecho, es decir, dentro de la Constitución. La segunda, que hagamos uso de la herramienta que pone en aterrizaje reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, porque la Constitución en especial el 123. Y la tercera herramienta fundamental es justo los estatutos o el contrato colectivo que tienen firmado con las empresas. Y al final, Pablo, si esto transita de esta manera, entonces la CTM va a ayudar en colaboración con los gobiernos, no solamente en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia incluso del tema que estamos proponiendo que el secretario de Economía, el más pronto me reuniré con él, sería la segunda o tercera reunión con Marcelo Ebrard, un grupo plural de líderes sindicales representativos para poder opinar dentro de lo que pudiera ser la renegociación o la puesta en marcha del TEMEC, porque este tema es muy preocupante. Sí, maestro, perdón que le interrumpa, pero se nos está yendo el tiempo y durante toda esta conversación usted se ha dirigido fundamentalmente a los trabajadores sindicalizados, pero yo le quiero hacer una invitación de que se dirija un poco al ciudadano, porque usted es cabeza de la mayor confederación de trabajadores que hay en el país. Los empleadores cada vez son menos, la informalidad cada vez es mayor, la seguridad social de la que usted habla es peor cada mes, cada año, ha sido deteriorada bárbaramente. La economía, la deuda ha crecido de manera elevadísima que se ha usado para pagar gasto corriente. Y si no hay un entorno económico en el país donde exista lo que usted señalaba, una cosa es la productividad y otra cosa es el entorno donde se desarrollan, donde se puede haber un buen desarrollo, un clima de desarrollo para las empresas. Todo eso está prendido de alfileres, maestro. Estoy de acuerdo contigo, 100%, y justo en esa ruta está también la Confederación, porque como tú bien lo señalas, hemos definido la agenda interna para los militantes de la CTM, pero nuestros militantes, nuestras personas trabajadoras, son parte de una comunidad, son parte de la sociedad. Y entonces lo que puedo sintetizar en este tema es que en la agenda futura también de la CTM es convertirse en un gran componente social, para que sea justo la interlocución más natural y legítima a todos esos grandes renglones que tú has comentado. Sí preocupa que cada día crezca más el informalismo que el formalismo, sin duda. Y sí preocupa que de alguna manera, pues la inseguridad que se está viviendo en el país es otro tema que lacera y victima a nuestros trabajadores y a los ciudadanos. Sí preocupa también los servicios públicos que de repente no los vemos cristalizados en las colonias, en las comunidades, como luz, agua, pavimento. Preocupan estos grandes renglones, Pablo, y que la CTM, por naturaleza, se va en el direccionamiento de convertirse en lo que logramos y resolvemos
esta urgencia de construir este proyecto que tú has definido un gran proyecto de nación para los mexicanos, sí, la CTM sí desea convertirse en una institución interlocutora con la sociedad y lo va a lograr, Pablo. Lo vamos a lograr. Y para eso también pongo en la mesa. Estamos también con la posibilidad de construir los nuevos líderes laborales del futuro. La inclusión de mujeres, la inclusión de jóvenes y la inclusión de la tarea social, sin duda que será agenda de esta nueva era de la CTM, Pablo. Julián. Para concluir, maestro, y siguiendo la lógica de lo que nos está diciendo, ¿cómo visualiza justamente ya para cerrar a la CTM, ahora mismo, porque usted es el responsable más importante, y a los próximos años, es decir, ¿dónde la vamos a ver? Honrando nuestro legado, Julián, nuestro pasado y con el presente y la mira puesta en el porvenir, sí propongo una CTM cercana a los trabajadores, cercana a la sociedad, Pablo, una CTM comprometida para que en el trato de los liderazgos seamos más humanos y entendamos perfectamente el rol que nos toca vivir, pero una CTM también que al final sea una CTM de propuesta, porque a los trabajadores les interesa la propuesta, no la protesta, porque de la protesta no ganamos nadie en nada. Entonces, la CTM se define como una institución, sí, sociopolítica por naturaleza, pero sin olvidar sus raíces, sin olvidar su tarea fundamental. Y junto con su tarea, no desconocemos, al contrario, reafirmamos que nuestras personas trabajadoras son parte de una sociedad. Ellos desean también que sus hijos salgan a las plazas públicas seguros, desean más niveles de salud, desean más niveles de vivienda y desean un entorno social mejor, porque ahorita el que tenemos no está del todo bueno. Hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Deseamos mucho, maestro Tereso Medina, líder de la Confederación Nacional de Trabajadores de México, la CTM. Usted es rico, maestro. Sí, en espíritu y en propuestas y en mente. Pero se lo digo, Nada más. el tema de los dirigentes sindicales que de pronto aparecen con ranchos en Hidalgo y ranchos no sé dónde, y por eso se lo pregunto, y que ha abonado en la desconfianza. No, mira, Pablo, en mí te lo digo sinceramente, con orgullo. Encontrarás amistad, encontrarás cercanía, encontrarás propuesta, encontrarás unidad, todo lo que tú quieras, Sí. pero nada, nada en absoluto, y lo digo de frente, que nos pueda hacer bajar la mirada o falsear la información o manipularla de ningún tema. Porque como soy hijo de trabajadores y campesinos de esta manera, pues mi primer deber es estar con la clase que me vio nacer. Y por ellos vamos a hablar. Entonces, no tengo otra riqueza que no sean los trabajadores de México. Muchas gracias. Son los que me cuidan. Maestro Tereso Gracias, Medina, maestro. muy amable, muchas gracias. Al Y contrario. nos vemos la próxima semana en Conversaciones para Decidir con Libertad aquí en La Aurora. Gracias.